Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy nos sumergimos en el pietismo. Un tema muy interesante, ¿sí? Tenemos como guía un artículo de Luis Alberto Carela Santiago que lo describe de una forma, muy sugerente. Una reforma dentro de la reforma. Eso es, una frase potente. Nuestra misión aquí es entender qué fue exactamente este movimiento y, claro, por qué surgió. El punto de partida que nos da el texto es clave. Parece que un siglo después de Lutero, de la Reforma, algunas iglesias protestantes se habían vuelto algo, rígidas. Sí, como anquilosadas, ¿no? Eso. La doctrina estaba ahí, perfecta, pero la vivencia personal, digamos, la pasión, se había enfriado. Había como mucho formalismo. Efectivamente, el texto nos sitúa justo ahí, en esa tensión. Una ortodoxia doctrinalmente correcta, sí, pero que para muchos se sentía espiritualmente, seca. Quizás era eso, ¿no? El énfasis en definir la doctrina correcta, después de tanto conflicto, Claro. pues había dejado un poco de lado la experiencia personal de la fe. Y el pietismo surge, como una reacción directa a esa sensación. Buscaba reavivar esa dimensión interior y práctica del cristianismo. Entendido ese contexto inicial, entonces, ¿cómo define el artículo al pietismo? O sea, ¿qué buscaba concretamente? Pues lo presenta como un movimiento de renovación espiritual. Nace en el siglo XVII en el protestantismo alemán, sobre todo luterano. ¿Vale? Y como decíamos, es una respuesta a esa rigidez, a esa frialdad que se percibía. El nombre ya nos da una pista, viene del latín pietas, piedad. Ajá. Y eso refleja la meta, cultivar un cristianismo más personal, más devoto y sobre todo práctico. O sea, no bastaba con creerlo intelectualmente. Entiendo. La fe tenía que transformar la vida de la gente. Y esa idea, claro, la de transformación y práctica, tuvo que tener consecuencias visibles, ¿no? ¿Cómo cambió las cosas en su época? Sí, el impacto fue grande. El artículo habla de un auténtico despertar espiritual. Por un lado, se puso un énfasis enorme en la conversión personal. Conversión personal. Sí, en la idea de nacer de nuevo. Ya no era suficiente, pertenecer a la iglesia por herencia o por formalidad. Ya. Y ligado a esto, se fomentó mucho el estudio de la Biblia y la oración en grupos pequeños. Las famosas Collegia Pietatis. Ah, los Collegia Pietatis. Suena interesante. Sí, eran reuniones en casas, ¿sabes? Buscaban una vivencia más comunitaria, más íntima de la fe. Un poco al margen de la estructura eclesiástica formal. Vaya, eso de los grupos en casa suena bastante precursor, ¿no? De cosas que vemos hoy. Totalmente. ¿Hubo más impactos importantes? Sí, claro. El artículo destaca también un impulso muy fuerte hacia la misión y el servicio. De hecho, el pietismo está detrás de algunas de las primerísimas iniciativas misioneras protestantes organizadas. ¿Ah, sí? ¿Misiones al extranjero? Sí, al extranjero. Y no solo hacia afuera, también hacia adentro. Inspiró una renovación moral y social. ¿En qué sentido? Pues buscando que la fe se tradujera en una ética vivida en el día a día. En la familia, en el trabajo, en la sociedad. Hay figuras como August Hermann Francke, por ejemplo. Ajá. Que es un ejemplo claro de esto. Fundó escuelas, orfanatos. Como una expresión práctica de esa fe renovada. Has mencionado a Francke. Supongo que, como en todos estos movimientos, hubo personas clave, ¿no?, que lo impulsaron. ¿A quiénes más señala el artículo? Pues mira, además de Francke y su enfoque en la acción social, educativa, el texto identifica a Philipp Jakob Spener. Se le considera casi el padre del movimiento. El padre del pietismo. Eso es. Su obra Pia Desideria, Deseos Piadosos, fue fundamental. Era como un diagnóstico de la situación y una propuesta clara de reforma práctica. Vale, Spener y Francke. Y luego está el conde Nikolaus Zinzendorf, una figura fascinante, la verdad. Zinzendorf. Sí, conde Zinzendorf. Fue líder de la comunidad de los hermanos moravos en Hernut. Aquello se convirtió en un centro, un hervidero de fervor espiritual y sobre todo de envío misionero a escala global. Impresionante. O sea que, aunque nació en Alemania, la cosa no se quedó ahí. La influencia del pietismo fue mucho más allá. Exacto. El artículo subraya cómo se extendió por Europa y saltó a América. Su legado es, innegable. Revitalizó el protestantismo. ¿Ya? Sentó las bases para el movimiento misionero moderno, inspiró corrientes posteriores como el metodismo de John Wesley. Claro, Wesley. Y los grandes despertares en Inglaterra y Norteamérica. Podríamos decir que su énfasis en la experiencia personal, la devoción y el discipulado activo dejó una marca muy profunda en cómo se vive la fe protestante incluso hoy. Entonces, si tuviéramos que
destilar la esencia de lo que nos cuenta el artículo sobre el pietismo, sería que recordó con mucha fuerza que la fe no es solo un sistema de creencias que hay que aceptar, No. sino una relación viva, dinámica, transformadora, que debe vivirse en el día a día. Algo así. Precisamente, exactamente eso. Y ahí conecta con la conclusión del texto, ¿no? La necesidad de que la fe se experimente íntimamente, desde dentro, y se refleje en la práctica. Pone el dedo en la llaga de esa tensión, que siempre está ahí, entre una adhesión solo de nombre, nominal, Sí. y una fe auténtica, vivida, que te cambia a ti y, a través de ti, cambia tu entorno. Lo cual nos deja con una reflexión interesante, creo, si extrapolamos un poco del material, pensando en ese equilibrio que buscaba el pietismo, ¿no? Entre la convicción interna y la acción externa. Ajá. ¿Cómo gestionamos hoy? En cualquier campo, ya sea de creencias, de conocimiento, de ideología, esa tensión. La tensión entre la necesaria estructura, doctrinal, teórica, organizativa, lo que sea, y la vitalidad de la experiencia personal, de la coherencia práctica. Buena pregunta. Pues sí, algo sobre lo que seguir dándole vueltas. Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos en algo realmente sorprendente, ¿no? La conexión entre Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, y bueno, momentos clave de la pasión de Jesús. Exacto. Y lo increíble es que Zacarías escribió esto más de 500 años antes. Nos basamos en un análisis teológico de Luis Alberto Carrera Santiago, que se titula La pasión según Zacarías. Así es. Y es fundamental entender el contexto, ¿no? Claro. Zacarías estaba en Jerusalén justo después del exilio. O sea, imagínate la escena. Desolador, supongo. El templo en ruinas, la gente desanimada. Totalmente. Y en medio de esa necesidad de reconstruir lo físico, el templo, Zacarías hace un llamado a reconstruir la fe, a mirar más allá. Ahí está la clave. Claro, y el análisis de Carrera Santiago se centra justo en eso. Zacarías recibe visiones proféticas del Mesías que vendría. Pero no como esperaban, quizá. No, para nada. Lo ve como un rey humilde, también como un pastor rechazado, vendido por poquísimo dinero, como un siervo traspasado y finalmente como una fuente de purificación. Suena fascinante. Lo es, y esa será nuestra ruta hoy, explorar algunas de esas profecías clave. Siempre con ese versículo en mente, Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron. Perfecto. Empecemos entonces con la primera que mencionaste, esa imagen del rey humilde, Zacarías 9:9. Ajá, dice algo como, alégrate mucho, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro. Es que pensar que profetizó eso cuando ni siquiera había rey en Jerusalén es increíble. Y totalmente contrario a lo que se esperaba, ¿verdad? Un rey conquistador, poderoso. Claro, un líder militar. Exacto. Y siglos después, ¿qué vemos? La entrada de Jesús en Jerusalén, justo como dice Mateo. El cumplimiento literal. Literal. Y el análisis de Carla Santiago resalta justo eso. Es un rey de paz. No viene a conquistar territorios, sino corazones. Busca un cambio interno. Eso nos lleva a otra profecía, bastante fuerte. La del pastor rechazado. Y valorado en 30 piezas de plata. Esa es tremenda. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Sí, casi suena a desprecio, ¿no? ¿Qué dice el análisis sobre ese precio? Bueno, el texto fuente enfatiza lo crudo que es. 30 piezas de plata. Según la ley de Moisés, era la indemnización por un esclavo que moría por una herida. El precio más bajo, digamos. Exacto. Y el cumplimiento, bueno, lo conocemos por Mateo 26, la traición de Judas. Es escalofriante la literalidad. Sí, lo es. El análisis lo ve como un reflejo del poco valor que a veces se le da al Salvador, ¿no? Tasado como un esclavo. Impactante. Y siguiendo con esa figura del pastor, hay otra imagen en Zacarías 13:7. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Suena a derrota total. A primera vista, sí. Parece el fin, el abandono. Claro. Pero lo interesante es que Jesús mismo cita esta profecía. La noche que lo arrestan, según Mateo 26, Él dice que eso se cumplirá en Él y sus discípulos se dispersarán. Él sabía lo que venía. Exacto. Y el análisis de Carrera Santiago sugiere que esta herida al pastor no es un fracaso, sino parte del plan divino. Es a través de esa herida, de esa dispersión, que se abre el camino para la redención de las ovejas. Entiendo. Y eso nos conecta con la profecía central, quizás,
la del traspasado. Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y el capítulo 13 habla de una fuente para lavar el pecado. ¿Cómo se une esto a la crucifixión? La conexión es clarísima en el Nuevo Testamento. Juan, en el capítulo 19, cuenta cómo un soldado le traspasa el costado a Jesús con una lanza. Sí. Y cita directamente a Zacarías. Y Juan añade que de esa herida salió sangre y agua. Sangre y agua. El autor del artículo interpreta eso simbólicamente. La sangre como perdón, como expiación, y el agua como purificación, como limpieza espiritual. O sea que el Calvario se convierte en esa fuente de purificación que Zacarías vio siglos antes. Una fuente que, según el análisis, sigue abierta hoy. Increíble. Pero Zacarías, como bien señala la fuente, no se queda solo en el sufrimiento. También mira al futuro, ¿verdad? Hacia un regreso glorioso. Así es. Zacarías 14:4 dice: En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos. El mismo lugar, fíjate qué detalle, desde donde Jesús ascendió al cielo, según Hechos 1. Ah, claro. El análisis lo ve como un ciclo completo. El mismo rey que fue humillado, rechazado, traspasado. Regresará triunfante. Exacto, al mismo lugar. La historia no acaba en la cruz. La visión de Zacarías, interpretada así, apunta a una culminación en gloria. Es verdaderamente asombroso cómo se conectan todos estos hilos a través de tanto tiempo. Si recapitulamos rápido, Zacarías, en una época de ruinas, de necesidad de reconstrucción física, dio una visión de la verdadera restauración, una centrada en un Mesías inesperado, humilde, rechazado, traspasado, Cierto. pero finalmente victorioso y rey eterno. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final que propone el análisis. La gente en tiempos de Zacarías estaba enfocada en reconstruir el templo de piedra. Era lo urgente, lo visible. Claro, pero la profecía de Zacarías, sobre todo esa de la fuente de purificación en el capítulo 13, iba más allá de un edificio. Apuntaba a algo más profundo. Sí. La invitación que parece surgir del texto es a poner la mirada en la manifestación futura del verdadero templo que es Cristo mismo cuando regrese. Esa fuente de limpieza que Zacarías vio, no era algo arquitectónico, sino una realidad espiritual. Una que empezó en el Calvario y sigue totalmente accesible. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a la Florencia del Renacimiento. Imaginen la escena, arte por todos lados. El poder de los Medici, pero también una cara B, ¿no? Una decadencia moral, luchas de poder. Exacto. Un caldo de cultivo fascinante. Y justo ahí, en medio de todo eso, aparece una voz potentísima. Jerónimo Savonarola, un monje dominico que, no se quedó callado ante la corrupción. Una figura clave, sin duda. Justamente, él es nuestro tema hoy. Jerónimo Savonarola. Vivió entre 1452 y 1498. Vamos a explorar su vida, su impacto, basándonos en un artículo de Luis Alberto Carella Santiago. Queremos entender quién fue, por qué su mensaje pegó tan fuerte en un lugar como Florencia. Y, ¿qué podemos sacar de su historia hoy? Suena muy interesante. Ok, despequemos esto un poco. Savonarola no era florentino de origen, venía de Ferrara. Y parece que desde joven ya tenía una sensibilidad espiritual muy marcada, ¿no? Tanto que se hizo dominico. Dicen que estaba escandalizado por la inmoralidad que veía incluso dentro de la propia iglesia. Totalmente. Y su llegada a Florencia es crucial. Piensa en el contraste. Llega a la cuna del Renacimiento, llena de belleza, de humanismo, pero también de banqueros poderosos, política compleja, donde la moral a veces, quedaba en segundo plano. Un escenario perfecto para su crítica, entonces. Exacto. Y desde el púlpito de San Marcos fue implacable. Denunció la usura, el lujo excesivo, la corrupción política, la eclesiástica, la simonía, o sea, la compra de cargos, y no le tembló la voz para señalar a los de arriba. Incluso al Papa, ¿verdad? El artículo menciona específicamente a Alejandro VI, el Papa Borgia, una figura, digamos, polémica. Lo fascinante aquí es precisamente esa valentía o temeridad, según se mire. Señalar a un papa como Alejandro VI, que la historia no lo deja muy bien parado en cuanto a ambición y vida personal, requería una audacia tremenda. Lo acusó de corrupto, de alejarse del evangelio. Claro,
Y su mensaje central era ese: arrepentimiento, volver a una vida cristiana más pura, más austera, centrada en el Evangelio. Sí, un llamado muy directo. Y lo increíble es que, al menos por un tiempo, funcionó. Florencia vivió como un avivamiento moral. La gente cambió. Sí, sí. Y ese impacto fue muy visible. Cuentan que cerraron tabernas, que hubo gente devolviendo cosas mal habidas, se pusieron a rezar más, a leer la Biblia. Y las famosas hogueras de las vanidades, ¿no? Ahí está, el símbolo quizás más conocido y también controversial. La gente quemando en público cosméticos, ropas lujosas, libros considerados inmorales, instrumentos, objetos de vanidad como él los llamaba. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque claro, tanto poder, tanta crítica directa, eso le generó enemigos, y muy poderosos. No solo en Roma, también en Florencia. Familias importantes, gente que veía amenazado su estilo de vida. Era inevitable, ¿no? Y la tensión con el Papa Alejandro VI fue subiendo, hasta que lo excomulgó. Le ordenó callarse. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, ahí Savonarola se encontró en una encrucijada terrible. Ante la orden del Papa, su respuesta fue, muy firme. Dijo que su obediencia principal era a Dios, a su conciencia. Por encima de una autoridad que él consideraba corrupta. Exacto, una postura radicalísima para la época. Y el final, pues, fue trágico. Era casi esperable en ese contexto. Sí, así fue. Lo arrestaron, lo acusaron de herejía, de sedición, lo torturaron, según las crónicas, y finalmente, la ejecución pública, en la hoguera, en la Piazza de la Signoria, en 1498, con 2 de sus seguidores. ¡Qué fuerte! Dicen que mantuvo la calma hasta el final, orando. Estaba convencido de que su causa era justa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una figura compleja, sin duda. Actuó antes, pero muchos lo ven como un precursor de la Reforma protestante. El artículo dice algo de esto. Sí, la fuente resalta esa conexión. De hecho, cita a Martín Lutero. Años después, Lutero leyó sus escritos y lo llamó mártir de Cristo. Vaya, la opinión de Lutero es potente. Claro, porque muestra cómo ese desafío de Savonarola a la autoridad papal, apelando a las escrituras, a la conciencia, pues sentó un precedente, inspiró a los que vendrían después. Y más allá de la historia, ¿qué reflexión nos deja el texto de Carrel a Santiago? Algo más, digamos, pastoral o de aplicación. Pues extrae una lección muy vigente. Defender lo que uno cree que es la verdad del Evangelio puede ser muy impopular, incluso peligroso, pero desde una fe comprometida a veces es necesario. Implica valentía. Exacto. El amor a Dios, como lo entendía él, a veces exige tener el valor de denunciar la injusticia. Cita un pasaje de Isaías, ese que dice: «Clama a voz en cuello, no te detengas». Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre el precio de ser coherente. Una figura que fue como una llama encendida en la oscuridad de su tiempo. Polémico, claro, sus métodos como las hogueras hoy los veríamos diferentes seguro, pero fue una voz que insistió en la integridad en un momento de cambios brutales y muchas contradicciones. Sí, totalmente. Y para cerrar, quizás una idea que resuena hoy, ¿no? Algo que esta historia nos deja pensando. En tiempos como los nuestros, donde a veces parece que las convicciones son flexibles, negociables, ¿qué significa de verdad mantener la integridad? Alzar la voz por lo justo, sobre todo cuando vas contra la corriente, cuando desafías estructuras de poder. Una pregunta potente. Una pregunta que Savonarola, a su manera y con todas sus complejidades, nos sigue haciendo hoy, siglos después. Bienvenidos a esta nueva Inversión Profunda. Hoy vamos a explorar el pentecostalismo. Nos basamos en un artículo muy interesante de Luis Alberto Carrel a Santiago, Un avivamiento del espíritu. La idea es desentrañar un poco qué es, cómo surge y, su impacto, sobre todo en República Dominicana. Exacto. Y fíjate que el autor arranca con una idea clave. No lo ve como algo totalmente nuevo, sino más bien como parte de un proceso histórico. Una restauración, dice él. Ajá, ¿una restauración de qué exactamente? De verdades bíblicas que se sentían descuidadas, parecido a la Reforma protestante, pero aquí el foco está en la obra del Espíritu Santo. Entiendo.
como redescubrir algo que ya estaba ahí, pero quizás olvidado. Precisamente. Y el contexto es fundamental, ¿no? Principios del siglo XX, un mundo, lleno de cambios, de búsquedas espirituales intensas. El pentecostalismo emerge ahí como una respuesta, como un anhelo de volver a esa experiencia del Espíritu que se lee en Hechos capítulo 2. La experiencia del Pentecostés original. Esa misma. Ok. Vamos a desglosarlo un poco más. Si tuvieras que decir la característica central, según el texto, ¿cuál sería? Definitivamente, el énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo. Para los primeros pentecostales, esto no era, opcional. Era visto como parte esencial de la vida cristiana plena, algo posterior a la conversión. Y se manifestaba de alguna forma, ¿no? O sea, no era solo creerlo. Exacto. Ahí entran los dones espirituales. Se creía que la evidencia inicial, la más común, era hablar en otras lenguas, la glosolalia. Pero también la profecía, la sanidad divina, buscaban una manifestación tangible, ¿sabes? Del poder de Dios actuando. Claro, una experiencia muy vivida. Y el artículo dice que el impacto fue, inmediato y profundo. Sí, generó un fervor evangelístico y misionero notable. Iglesias que se transformaron por dentro. Surgieron denominaciones nuevas, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios. La Iglesia de Santidad Pentecostal también la menciona. También. Y algo crucial que destaca la fuente, se expandió rapidísimo entre sectores pobres y marginados. Les dio como voz, ¿no? Una dignidad espiritual, una comunidad fuerte. Eso es súper interesante. Y aquí el artículo menciona nombres. ¿Quiénes fueron esas figuras clave al principio? Sí, se enfoca en dos pioneros principales. Por un lado, Charles Parham. Él fue quien, formuló la doctrina del bautismo en el Espíritu asociado al hablar en lenguas, como la evidencia inicial. Ok, el teólogo, por así decirlo. Algo así. Y luego, William J. Seymour, un líder afroamericano importantísimo. Él estuvo al frente del famoso avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, en 1906. Ah, sí, Azusa Street. Se considera como la cuna del movimiento moderno, ¿verdad? Exacto. Un evento multiétnico muy potente, que fue como la plataforma de lanzamiento global. Claro que junto a ellos, hubo muchísimos otros evangelistas y misioneros anónimos que llevaron el mensaje por todo el mundo. Y este impulso, no solo fue crear iglesias nuevas desde cero, también influyó en las que ya existían, ¿cierto? Correcto. No fue un fenómeno aislado. Iglesias históricas, protestantes, experimentaron avivamientos internos con características similares. Y décadas después, surgió la renovación carismática. Que llevó experiencias parecidas a iglesias católicas y protestantes más tradicionales, ¿no? Exactamente. Llevó ese énfasis en los dones y la experiencia del Espíritu a otros contextos. El texto lo llama una transformación del rostro del cristianismo global. Es fuerte la expresión. Sí, lo es. Y hablando de expansión global, vamos a República Dominicana. ¿Cómo aterriza allí, según la fuente? Mira, el artículo sitúa la llegada oficial, en 1918, con un misionero llamado Salomón Feliciano. Lo enviaron desde Puerto Rico, por Juan Lugo. ¿Y se quedó mucho tiempo? Parece que su paso fue breve, pero como que dejó la semilla plantada, dejó discípulos. Entiendo. ¿Y quién sigue después? Luego, en 1930, menciona a Francisco Hernández, conocido como Panchito, también puertorriqueño. Él continuó la labor, sobre todo en San Pedro de Macorís, y como que consolidó esa presencia inicial. ¿Y menciona a otros que ayudaron a expandir la obra por el país? Sí, nombra a varios más. Un bahameño, Silvestre Jorge, un haitiano, Trajano Adián, y más puertorriqueños como Jesús María Vidal y Críspulo Rivera. Gracias a ellos, y claro, a muchos dominicanos que se sumaron, creció muchísimo. Hasta convertirse en lo que dice el artículo, ¿no? El sector mayoritario dentro del protestantismo dominicano. Efectivamente, y manteniendo este sello característico, el énfasis en el poder del Espíritu, la oración, la evangelización muy activa. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál dirías que es la idea final que nos deja el artículo sobre el pentecostalismo? Pues lo presenta como un soplo fresco, como un redescubrimiento de que el Espíritu Santo sigue actuando hoy de manera directa y experimentable. No solo una doctrina, sino algo vivo. Justo eso. Lo fascinante es esa tensión que describe el texto. No es solo creer algo, es buscar una experiencia viva con el Dios que actúa.
Es un recordatorio de que, para millones de personas, la fe se vive tanto o a veces más de lo que se cree intelectualmente, se siente. Y eso nos deja pensando, ¿cómo interactúan hoy en día esa búsqueda de experiencia espiritual, así, directa, y las estructuras religiosas más tradicionales? En diferentes partes del mundo, ¿cómo se da ese diálogo o esa tensión, quizás? Algo interesante para reflexionar más allá de esta inmersión de hoy. Bienvenida, bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un texto que explora un periodo, crucial en la historia cristiana. Hablamos de las tensiones, de los cambios que acabaron llevando a la Reforma protestante allá por el siglo XVI. Sí, y la base que vamos a usar es un análisis titulado Las desviaciones del catolicismo de Luis Alberto Carela Santiago. Exacto. El objetivo es entender un poco las divergencias que ese autor señala entre las prácticas de la Iglesia de la época, la medieval, y lo que él considera el mensaje original del Evangelio. Y cómo respondieron los reformadores a todo eso, claro. Es interesante porque el texto presenta la Reforma no tanto como una rebelión, sino más bien como un intento de restaurar algo. Eso es, una vuelta a los orígenes, según esa perspectiva. Pues nada, vamos a desgranarlo. A ver, el análisis empieza fuerte, ¿no? Con el tema de la autoridad. Sí, menciona un punto clave, el Edicto de Milán, en el 313. Ahí parece que la Iglesia empieza a vincularse más con las estructuras políticas, con el poder. Cierto. Y según el autor Carela Santiago, eso inició un camino donde la autoridad de los concilios y de los papas fue creciendo, poco a poco. Hasta llegar, siglos más tarde, en 1870, al dogma de la infalibilidad papal. Casi nada. Exacto. Y aquí es donde el texto enmarca la respuesta de la Reforma. No dice simplemente que propusieran sola escritura y ya. ¿Cómo lo plantea entonces? Pues lo presenta como una reacción directa, un intento de volver a la base, a la Biblia como única autoridad final en fe y conducta. Cita a 2 Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Claro, un cambio fundamental frente a esa doble fuente que se había consolidado, escritura y tradición. Justo. Se ve como un retorno a la primacía de la escritura frente a lo que el autor considera una creciente autoridad de la tradición humana. Y esta tensión en la autoridad, ¿cómo se conecta con lo que quizá es más conocido? El tema de las indulgencias. Pues el texto traza una línea muy directa, la verdad. Describe cómo esa idea de que las obras, las acciones humanas, contribuían a la salvación, pues eso fue ganando terreno. ¿Desde cuándo? Ya desde los siglos IV, V. Luego, claro, aparece el concepto del purgatorio ya en el siglo XII, y eso, preparó el terreno. Para las indulgencias. Exacto, para prácticas como la venta de indulgencias. El autor se fija mucho en Johann Tetzel, en 1517. Lo ve como el catalizador directo de la protesta de Lutero, de sus 95 tesis. Y aquí es donde el análisis contrapone esto con los principios de la Reforma, ¿no? Sola gratia, sola fide. Precisamente, la fuente subraya eso. Frente a la idea de ganar o comprar el favor divino, los reformadores insistieron apoyándose en textos como Efesios 2:8-9, en que la salvación es un regalo. Un don inmerecido de Dios. Eso es, recibido solo por la fe. Y Carela Santiago recalca que esto no fue solo una disputa teórica, ¿sabes? Tuvo unas implicaciones enormes en la práctica, en la forma de vivir la fe. Hablando de la práctica y de la vivencia, otro punto que destaca el texto es el acceso a la Biblia. Es fuerte pensar en eso. Sí, menciona el Concilio de Toulouse en 1229. Prohibió a los laicos tener la Biblia en su propio idioma. Imagínate la barrera. Y recuerda la persecución a traductores como Wycliffe o Tyndale. Sí. Y el texto presenta a la Reforma como un movimiento que precisamente buscó derribar esa barrera. Se valoran mucho las traducciones. La de Lutero al alemán, Tyndale al inglés. Y aquí en España, claro, la de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso de 1569, se ven como actos clave para devolver el acceso directo a las fuentes. ¿Y esto del acceso tiene que ver también con cómo se veía la estructura de la Iglesia? Totalmente conectado. El argumento que expone el texto es que, desde Constantino, la Iglesia fue adoptando una forma muy jerárquica, casi como un reflejo del imperio. Creando distancia entre clero y laicos. Exacto. Y frente a eso, los reformadores, según este análisis, impulsaron otra visión,
la de la Iglesia como cuerpo de Cristo, citando 1 Corintios, una comunidad más horizontal, digamos. Se recupera esa idea del real sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad? Que menciona a Primera de Pedro. Justo. Buscando reducir esa brecha, esa pirámide que se había formado. Vale. Y nos queda un último gran tema que aborda el texto: el foco de la adoración. Sí. Analiza cómo evolucionó el culto a María, a los santos, el tema de las reliquias. Señala que empezó con la veneración a los mártires, ¿no? Allá por el siglo III. Eso. Y luego hitos como la declaración de María como Teotocos, Madre de Dios, en el 431, y dogmas mucho más tardíos como la Inmaculada Concepción en 1854 o la Asunción en 1950. ¿Y cuál es la perspectiva del texto aquí? Pues presenta la Reforma como una llamada a volver a centrar la adoración exclusivamente en Dios. Se basa en mandatos bíblicos claros, como el de Éxodo, no tendrás dioses ajenos. O lo que dice Jesús en Juan de adorar en espíritu y en verdad. Exacto. Desde esta óptica, figuras como María o los santos son ejemplos de fe, muy valiosos, pero no mediadores ni objeto de culto en sí mismos. Entonces, resumiendo un poco la visión que nos da este análisis de Carrera Santiago, la Reforma del 16, con figuras como Lutero, Calvino, Zwinglio, se nos presenta como un intento muy consciente de regresar a lo que ellos veían como la esencia. Sí, la suficiencia de Cristo, la autoridad central de la Biblia, la salvación por gracia mediante la fe. Esos serían los pilares. Pero el texto no se queda solo en el pasado, ¿verdad? No. Concluye con una reflexión que la verdad sigue muy vigente. Plantea ese desafío constante de discernir. ¿Discernir entre qué? Entre lo que son tradiciones humanas, quizá legítimas en su contexto, y lo que son principios fundamentales, innegociables de la fe. Y nos deja con esa pregunta flotando, inspirada en Primera Tesalonicenses. Sí, ¿cómo podemos examinarlo todo y retener lo bueno? En medio de tantas voces, tantas ideologías, hoy igual que ayer, ¿no? Una pregunta potente, sin duda, que va más allá del siglo XVI. Desde luego, da para pensar.